En una noche lluviosa donde los relámpagos era lo único que iluminaba aquella habitación, y la lujuria y la obsesión era lo que más resaltaba en el ambiente, vemos a nuestra prota, y no estaba sola, pues tenía un guapo caballero de cabellos y ojos negros, con un nombre muy extraño, así que lo llamaremos Sebastián para no complicarnos la vida. Entonces, se notaba que él había perdido la cordura, y la prota, mientras que tenía a ese caballero enfrente con intenciones de darle y no consejo, ella le pregunta sobre su prometido, quién era el hijo mayor del marqués, pues se rumoraba que había sido Sebastián quien lo mandó a ejecutar. Y efectivamente, Sebastián ordenó acabar con la vida de aquel hombre simplemente porque quiere y porque puede, ya que él no iba a permitir que otro hombre que no fuera él estuviera con la prota, pues él sentía algo por ella, pero esos sentimientos que sentía Sebastián por la prota ya no era amor, era obsesión. En eso, repentinamente la prota fue empujada al escritorio y terminó con aquel caballero encima de ella, y como la carne es tan débil ante los chicos malos de esos que te dejan en terapia, ella, mientras estaba a punto de ceder a los encantos de Sebastián, solo se preguntaba cómo fue que ambos llegaron a ese punto. Pero, no es que nos guste el chisme y averiguar la vida de los demás, pero si queremos entender bien el cuento, debemos ir a cuando estaba una chica en una camilla, y por la sangre que había se notaba que no estaba del todo bien. Pues por lo que decían había sido asaltada por un ladrón y estaba perdiendo mucha sangre, y junto a aquella chica que estaba más allá que acá, estaba su madre, quien entre lágrimas y desesperación suplicaba que salvaran a su hija, pues no quería quedar sola, pero por más esfuerzos que hicieron, la chica finalmente se fue con Diosito y mañana a dar las condolencias e ir a tomar pan y café en su casa. De repente, aparece nuevamente la prota, quien estaba en un carruaje y se despertó de golpe pues había tenido de nuevo ese extraño sueño de aquella chica mal herida, y junto a ella estaba su hermana menor, su madre y su padre, que, por cierto, eran unos duques, y ellos al ver la inquietud de la prota de inmediato se preocuparon, pero la prota, para no asustar a su familia, además exclama que se sentía extraña regresar a la capital después de haber pasado 14 años lejos. Pues luego de pasar ese tiempo, ahora la prota era toda una señorita con 20 años, y si de algo ella estaba segura, era que había reencarnado en aquel mundo, así que su historia era como todas, después de estirar la pata en su vida anterior, reencarnó en aquel mundo de fantasía, y como es común en la mayoría de los manguas de reencarnaciones, las protagonistas ya tenían conocimiento de lo que le esperaban. Pues ya sea que leyeron la historia previamente o porque tenían alguna clase de habilidad especial, pero lamentablemente, este no era el caso, pues la prota no era de esas, ella no leyó ninguna historia y solo estaba allí tratando de averiguar qué hacer con su vida. Pero si algo tenía en común con las demás historias, era que había nacido en una cuna de oro, pues su familia era muy importante por haber sido uno de los fundadores del Imperio del Norte, así que tenían una enorme casa y por supuesto, una enorme fortuna, pero más allá de lo material, la prota había sido bendecida con una familia encantadora, pues sus padres y su hermana eran maravillosas personas y se comportaban de los más tierno. Pero a pesar de tener la familia perfecta, la prota cada vez que veía a su familia se sentía mal, y es que hace 14 años fueron exiliados de la capital por órdenes del emperador, así que la prota se sentía culpable pues fue ella la que ocasionó aquel exilio, pero a pesar de eso, aún tenía consigo unos padres y una hermana que la apoyaban y no le echaban en cara ese acontecimiento, al contrario, solo recordaban aquel pasado de manera muy positiva. Y aunque su nueva vida en aquel mundo parecía lo que muchas personas desearían, la prota aún así no se sentía a gusto allí, pues creía que ese no era el lugar al cual pertenece, por lo que quería devolverse a su mundo original, y para ello, les pide a sus padres que le permitan estudiar en el Instituto de Investigación, pues allí se estudiaba todo lo relacionado a los poderes mágicos, así que este sería el primer paso para regresar a su mundo. Una vez que la prota obtuvo el permiso de sus padres, el ingreso a aquel instituto fue pan comido, pues al tener un estatus social importante, casi que le dan el cupo en bandeja de oro, pero por supuesto que era una excelente oportunidad, pues la prota, si fuera por ella, comenzaría sus estudios mágicos de inmediato. Pero nunca falta en las historias un buscapleitos, y en este caso era una niña de cabellos naranja con un lazo más grande que su cabeza, así que le reprochaba a la prota el hecho de que debería estar exiliada, pero lo gracioso allí es que a esa niña lo que le falta de estatura le sobra en arrogancia. Así que la prota obviamente no se iba a dejar humillar de una niña pequeña, así que la manda a callar, pero aquella niña le advierte que debe tener cuidado de que el príncipe heredero no la escuche, pero la prota al escuchar eso no puede evitar dejar salir una pequeña sonrisa,
pues recordaba a un príncipe heredero de cabellos rubios y que era un completo llorón y que solo le pedía a la prota que se case con él, pero es una vieja historia que luego nos enteraremos. Y la niña arrogante, viendo que con sus palabras no lograba humillar a la prota, se puso más intensa y alterada. En cambio la prota le aplicaba la vieja confiable, a palabras necias oído sordo, pues a la final, que ganará con pelear con aquella niña, quien solo sabía usar su posición social para salirse con la suya. Pues mientras la familia de la prota, quienes fueron fundadores del imperio, fue exiliada por órdenes del emperador y otros duques se debilitaron por ese hecho, el marqués en cambio se hizo más fuerte y poderoso, y de allí la arrogancia de aquella niña, pues solo sabía respaldarse de ser hija del marqués y de ser cercana a la emperatriz. Y mientras que un alto hombre se hacía paso entre las personas, la niña arrogante, debido a la presión de sentir que estaba perdiendo la batalla, aseguró que ella era la amiga más cercana al príncipe heredero. Pero esa exclamación fue lo suficiente para que aquel hombre sombrío que estaba parado detrás de la prota dejara salir un ja ante aquel comentario, y fue allí que la niña arrogante vio como su cabeza estaba en peligro por su boca insensata, ya que tenía enfrente al mismísimo emperador. Y el emperador, al ver a la prota, exclama que de seguro alguno de sus hombres ordenó el regreso de ella y su familia, pues él no había dado ninguna clase de permiso al respecto, así que en paz descanse aquel hombre que hizo posible el regreso de la prota, y por supuesto que el emperador no iba a dejar pasar por alto la insolencia de aquella niña arrogante, así que ordena que la capturen. Y mientras tanto, la prota no podía creer que tenía enfrente al emperador, pues ella había escuchado que su amigo de la infancia, el niño rubio y llorón, había ascendido al trono, así que el hombre que tenía por delante era muy diferente en muchos aspectos al que ella conocía. Entonces, ¿quién se supone que es ese tipo? ¿Y por qué es el emperador? Pero cambiando de tema, hay un asunto muy importante que dejamos pasar, y es que hay muchos mundos en toda la galaxia, y por supuesto cada mundo está lejos el uno del otro, por lo tanto, se decía que existían personas que podían cruzar entre mundos, y eso era tal como lo decía un libro que estaba leyendo la prota. Pues como un salto en el tiempo, vemos a una mini prota de 6 años, quien entre tantos libros estaba buscando la manera de cruzar entre mundos para así regresar a su mundo original, pero hasta ahora no había encontrado la respuesta que tanto estaba buscando. De repente, un niño rubio iba en dirección a la prota, y ella al verlo no se mostraba muy contenta por la visita. Y ese niño rubio, quien se le notaba la alegría que sentía al estar junto a la prota, era el príncipe heredero, y traía consigo un ramo de flores, pues tenía intenciones de casarse con la prota, y ella obviamente lo rechazó, pues primero eran muy pequeños para eso, y segundo, ella no lo veía con los mismos ojos que él a ella. Así que aquel niño rubio, quien desde una temprana edad ya sabía lo que es que te rompan el corazón, le pregunta a la prota cuáles son sus gustos, y aunque se supone que eso es personal, la prota tenía gustos un tanto peculiares. Y volviendo con la prota adulta, ella aún no entendía cómo aquel hombre sombrío era el emperador, pues tal como lo recordaba, se supone que el primer príncipe del norte en su niñez era un pequeño niño rubio de ojos azules, y a menudo se enfermaba mucho y lloraba por todo, pero a pesar de eso, era un buen amigo de la infancia de la prota y la perseguía todos los días. Pero, han pasado 14 años desde que la prota vio a su amigo por última vez, así que pudo haber cambiado en muchas cosas, pero nada parecido al hombre de sangre fría que tenía enfrente. Pero de repente, entre la multitud aparece el decano del instituto, y al ver a la niña arrogante siendo escoltada por órdenes del emperador, sale a abogar por ella y pide que la perdonen solo por esta vez, y recalca el hecho de que ella es hija del marqués más importante del imperio. Y ante aquella súplica, el emperador hizo caso omiso, no le interesaba en absoluto dejar libre a la hija del marqués, y mientras que una persona por ahí rogaba por conservar su cabeza un tiempo más, la prota solo detallaba al emperador y se da cuenta que él se parecía mucho al príncipe heredero, pero ¿cómo era posible que haya podido cambiar tanto luego de 14 años? Pues como ya sabemos, el príncipe cuando era joven era muy llorón y además era rubio con ojos azules, y el emperador era despiadado y tenía ojos y cabello negro, así que no tenía nada de sentido lo que estaba pasando, y más porque el color rubio representaba a los legítimos herederos al trono, pero parecía que nadie le molestaba eso. Pero la prota, quien finalmente dejó de lado su trabajo de detective y se dio cuenta que había una vida en peligro, rápidamente le suplica al emperador que perdone a la niña arrogante, y no precisamente porque ella tenga un gran corazón, sino también quería corroborar que el emperador era su amigo de la infancia. Pues de ser así, de seguro que él escuchará su petición, y por si acaso,
la prota se presenta, no vaya a ser que él no la reconozca, pues han pasado 14 años desde que se vieron por última vez. Y ante aquella petición, el emperador sujetó a la prota de los hombros y aceptó su súplica y le perdonó la vida a la niña arrogante, pero aún así la mantendrá prisionera en el sótano del palacio imperial, y gracias a los gestos y expresiones del emperador, fue lo suficiente para que la prota finalmente se convenciera, de que aquel hombre que tenía enfrente de ella, un día fue rubio y fue su amigo de la infancia. Una vez que supuestamente fue solucionado el problema de la niña arrogante, el emperador deseaba conocer el instituto, así que pide que la prota sea su guía, por lo tanto, la prota pues obviamente no podía decir que no, y más porque quería saber cómo su amigo pudo cambiar tanto su apariencia, ya que en él, no sentía alguna clase de magia que lo haga verse diferente. Y además, en el mundo en donde estaban no existían los lentes de contactos ni los tintes, ¿o acaso era posible que el emperador estaba usando alguna clase de magia muy poderosa e indetectable? Y mientras que la prota ya tendría la cabeza vuelta loca de tanto pensar una explicación para hacer posible aquel cambio de apariencia, repentinamente el emperador la abraza por detrás, y entre lágrimas le pide perdón. Y por supuesto que fue algo inesperado, así que la prota se voltea y ve como aquel hombre quien hace un momento se mostraba intimidante, ahora estaba llorando como un niño pequeño, y no es nada de que sorprenderse gente, nosotros los hombres también tenemos sentimientos y lloramos, como cuando vimos la escena donde Goku se reencuentra con su abuelito, fue requete triste. Pero la prota, más allá de sentir lástima por las lágrimas del emperador, tenía tantas preguntas por hacerle, como la razón para que ella y su familia fueran exiliadas, o el hecho de que luego de ser tan unidos, él en esos 14 años nunca estuvo en contacto con ella, pero esas lágrimas del emperador hicieron que el corazón de la prota se le ablandara como si tuviera 6 años otra vez. Pero, aprovechando el momento emotivo y para salir de la duda, la prota le pregunta al emperador por su apariencia, pues se supone que él antes era rubio con ojos azules, pero inesperadamente, él confirma que se había hecho esos cambios para gustarle a la prota, pues el cabello negro y ojos negros eran los gustos que ella tenía, tal cual como ella lo dijo cuando ambos eran unos niños pequeños bajo aquel árbol. Y entre lágrimas, el emperador sujetó a la prota y una vez que ambos están muy cerca uno del otro, él le propone estar juntos, pues ahora que es el emperador nadie podrá oponerse y mientras que él le dice que todo lo que él tiene es de ella, le muerde la oreja a la prota, y ella obviamente no le gustó, y aunque puede ser un gesto gracioso, no es gracioso de risa sino gracioso de raro. Así que, allí estaba la prota, envuelta en los brazos de quien un día fue su amigo de la infancia, atrapada en su amor obsesivo hasta el punto de cambiar su apariencia solo por querer ser un poco más de su agrado, pero ahora la pregunta del momento, ¿acaso ella podrá resistirse a aquel hombre, porque yo no podría estando en su lugar? Pero, el cambio que se hizo el emperador fue muy drástico, pues se supone que él cuando era un niño pequeño lloraba por todo, incluso lloraba cuando había gente a su alrededor, y es por eso que el emperador de ese momento, viendo de que su hijo Sebastián no tenía amigos, organizó una reunión con los demás niños del imperio, y fue ahí donde Mini Sebastián conoció a la mini prota. Y desde entonces él la seguía como un perrito faldero, y aunque para la prota era un poco molesto, al menos era aceptable, pues en esos momentos de frustración en que la prota no podía conseguir la respuesta para regresar a su mundo original, a pesar de que tenía muchos libros para buscar, allí estaba Mini Sebastián y con sus ocurrencias de loco enamorado, siempre le sacaba una sonrisa. Pero ese lindo y tierno niño rubio es muy diferente al hombre que ahorita estaba al frente de la prota, pues además de su apariencia, su manera de comportarse no era igual, ya que ahora el Sebastián adulto parecía estar obsesionado, y ya demostró que es capaz de hacer cualquier cosa por agradarle más a la prota. Y también parecía que él no podía tener sus manos y labios alejados de ella, así que la prota rápidamente lo aparta de su lado y le recuerda que debe hacer las cosas con moderación, pues supongo que al menos debe invitarle el café con pan si aspira a subir a primera base. Pero aún había más, pues cambiar sus ojos y cabello a color negro no era lo único que el Sebastián adulto hizo, pues también modificó el traje de emperador de acuerdo a los gustos de la prota, incluso podía cambiarles el color a las decoraciones del traje si la prota así lo quisiera. Pero por supuesto que eso no era lo que ella quería, pues ella solo esperaba saber cómo ese cambio era posible, haciendo que Sebastián se quedara sin palabras, pero ante la presión, solo dice que lo dirá si ella acepta casarse con él. Y ante aquella propuesta de matrimonio poco romántica, a la prota le cayó como un balde de agua fría, así que simplemente se da media vuelta y se marcha,
pero Sebastián no lo iba a permitir, así que la detiene diciendo que le había traído un regalo, pero no esperen nada de rosas ni diamantes, pues en realidad era una placa que permitía que todo aquel que la tenga pueda entrar a la biblioteca del Palacio Imperial. Y por supuesto, eso le gustó a la prota, pues allí podía encontrar libros de magia, pero aunque no le agradaba el hombre obsesionado que se lo regaló, no iba a rechazar su oportunidad de encontrar más información para regresar a su mundo original. Así que, Sebastián, quien había logrado su cometido, crea un portal de teletransportación y se marcha, pero no sin antes decirle a la prota que la va a estar esperando en el palacio, y que debía ir rápido pues su paciencia se estaba acabando, y una vez que aquel obsesionado se marchó, la prota no podía creer que él fuera capaz de teletransportarse, pues eso es usar magia muy avanzada. Tiempo después, en la mansión de la prota, ella estaba practicando con espadas con otro amigo de la infancia, y aunque no lo crean, la prota era más que solo una cara bonita, pues era realmente buena con las espadas, incluso si tenía como contrincante a un caballero imperial, pero no se podía esperar menos de ella, pues tenía sangre élfica. Así que eso la hacía más fuerte y más resistente que muchos, además que constantemente practicaba para no perder el toque. Y aunque no era el momento apropiado, el tema del emperador aún retumbaba en la cabeza de la prota, así que, ella aprovecha y le pregunta a su amigo si él se había dado cuenta que Sebastián ya no era el mismo de antes, a lo que su amigo le responde que a pesar de que él no lo trata mucho, a sus ojos Sebastián siempre ha sido el mismo desde que era un príncipe. Y aunque es sorprendente que aquel chico no se diera cuenta del cambio obvio de rubio a pelinegro, parece que él no era el único que no veía el cambio, pues la prota le preguntó a otras personas y todos les decían lo mismo, que no había cambio alguno en el emperador. Pero, si había algo inquietante en el emperador, y es que, el amigo de la prota le cuenta que desde que Sebastián ascendió al trono, se ha corrido mucha sangre en el imperio, así que, el amigo de la prota le advierte que debe tener cuidado con el emperador y debía tratar de no involucrarse mucho con él, y casualmente eso era lo que ella también presentía. Pero la prota era como esa amiga que le aconsejan que no debía volver con el ex tóxico y ahí iba la cabrona a hacer lo contrario, pues la prota a pesar de que se lo advirtieron, allí andaba frente al Palacio Imperial, con la excusa de que no quería perder la oportunidad de aprender más sobre la magia. Pero lo que no se imaginaba, era que ella voluntariamente estaba entrando a la boca del lobo, pues allí estaba Sebastián, viendo desde una ventana como la prota solita entraba al lugar que será su perdición. Una vez dentro del palacio, la prota mientras que se dirigía a la biblioteca, escuchaba como muchos nobles hablaban de ella y de su familia, y también de cómo la emperatriz debía salir y poner orden. Mientras tanto, la prota estaba lamentándose de ser blanco de críticas y de chismes, y es que no se podía esperar menos, pues todos tenían su bando escogido, ya que el poder del imperio se dividía en dos partes. Los duques que contribuyeron a la fundación del imperio, y a los que seguían a la emperatriz junto al marqués, y por supuesto, que esos nobles seguían a la emperatriz y la prota y su familia a los nobles que fundaron el imperio. Y esa famosa emperatriz de la que todos hablan, era la mujer favorita del primer emperador, es decir, es la madre de Sebastián, y ella planeaba elegir a la hija del marqués como su sucesora, a pesar de que es evidente que Sebastián está loco por la prota, y ese sentimiento solo era más leña al fuego de los chismes que corrían sobre la prota y su familia. Pues la familia de la prota, a pesar de ser una familia muy importante y adinerada por ser uno de los fundadores del imperio, ante la sociedad no tenían muy buena reputación, pues hace 14 años, el primer emperador había convocado a la prota a una reunión, y ella fue acompañada de sus padres, y el entonces emperador quien se comportaba y lucía de una manera muy extraña mientras que se dirigía a la mini prota, le pregunta si a ella le gustaba el color negro. Y aunque era una pregunta un tanto absurda, luego le pregunta si la persona ideal para ella era alguien con ojos negros y cabello oscuro. Y la prota, que desde pequeña nunca mostraba sentir miedo hacia algo o alguien, le confirma al emperador que efectivamente esos eran sus gustos, así que esa respuesta solo hizo que aquel hombre perdiera la cabeza y culpara a la prota de hacerle algo a su hijo Sebastián, ya que el pequeño solo decía el nombre de la prota. Pero en eso, como una mamá osa ser la madre de la prota a defenderla, y con todo el respeto, le aclara al emperador que los elfos son símbolo de pureza, y como la prota tenía descendencia élfica, era patético que la culparan de lo que le pasaba al príncipe Sebastián cuando ella no tenía nada que ver, y menos era permitido que el emperador se desquite con una niña pequeña. Y aunque la mamá elfa tenía razón, es el emperador, nadie podía hacerlo entrar en razón y más si se trataba del príncipe heredero,
así que el emperador ordena que exilien a la niña y la encierren de por vida, y aunque la mini prota no mostró ningún gesto al respecto, en eso sale el papá de la prota y le pide al emperador que les permita ir con ella, pues no dejarán sola a la prota. Así que el emperador, en sus breves momentos de lucidez, acepta que toda la familia vaya como última muestra de consideración. Y luego de haber pasado 14 años de aquel día, la prota no pensaba que fuese posible volver al palacio imperial, pero allí estaba, en camino a la gran biblioteca donde tal vez podía encontrar respuestas para volver a su mundo original, sin imaginar que tendría un acosador observándola desde las sombras. Una vez que la prota llegó a la biblioteca imperial, ese lugar era grandísimo, y tenía muchos libros, incluso más que antes, así que ella tenía mucho que leer para encontrar la respuesta que tanto estaba buscando, pero a pesar de que eso era lo que ella tanto quería, la prota aún no podía dejar de pensar en el cambio drástico de Sebastián y en lo que ocurrió hace 14 años, pues ahora tenía sentido lo que el primer emperador le había preguntado antes de exiliarla, pero aún así, le parecía injusto, pues ella no tuvo nada que ver con las decisiones que tomaba Sebastián. Y es que la vida en el exilio no fue nada agradable, pues era un lugar muy frío y la nieve no se derretía en todo el año, y por supuesto que la vida de la prota y sus padres cambió, y era obvio que ellos no se merecían ser tratados de esa manera, pero no había nada que pudieran hacer, y sobre todo, no había libros mágicos para leer, y eso era terrible, pues la prota desde que nació y se dio cuenta que había reencarnado, solo pensaba en la manera de regresar al mundo original. Pero ya para qué llorar por la leche derramada, la prota solo debía centrarse en aprender lo que debía aprender para regresar al mundo que ella tanto ha anhelado, pero en eso, aparece Sebastián, quien se escabulló para estar con su amor no correspondido, y no digo que fue inesperado, porque era obvio que él iba a aparecer, ya que la invitación que le hizo a la prota a la biblioteca no era solo porque quería tener un gesto romántico. Así que la prota, quien parecía que no sabía saludar a la visita o agradecer por el acceso a la biblioteca, le pregunta a Sebastián cómo era posible que nadie hablaba de él y del gran cambio que tuvo, así que Sebastián, quien parece que malinterpretó todo, la sujeta de la mano y se la lame como si él fuese un perro, y exclama que está feliz que la prota sienta curiosidad por él. Y la prota, quien no tenía humor porque no se tomó el café de la mañana, y aparte que no estaba allí para perder el tiempo, agarra a Sebastián de la camisa y lo estrella contra la mesa, y le recuerda que él no debería mirarla de esa manera, y bueno, ya sabemos quién lleva los pantalones en esa extraña relación. Y nuevamente quedando en una pose un poco comprometedora, a Sebastián solo le causó gracia, pues parece que le gustaba que la prota lo tratara a los madrazos, y aunque resistirse al momento y a esa cara hecha por los mismos ángeles es muy difícil, la prota se hace la dura y nuevamente le enseña quién manda lanzándolo hacia un estante. Así que Sebastián, quien estaba tirado en el suelo, solo reconoce lo fuerte que se ha vuelto la prota, y ante aquella exclamación, la prota por un momento lo miró de una manera diferente, pues su amigo de la infancia, que era todo un débil y un llorón, había cambiado. Y no solo fue en apariencia, y tal vez, ese cambio en él la hacía sentir un extraño sentimiento, quizás a la prota le empezó a llamar la atención aquel hombre, pues vamos, quien no reconoce que Sebastián está como para darle 10 hijos, si así él lo pide. Pero tal parece que la prota no pudo esconder bien sus sentimientos, pues Sebastián, todo ruborizado, agradece el hecho de poder obtener finalmente la atención de la prota, y exclama que valió la pena pagar el precio, así que la prota de inmediato se quedó con la duda que cuál era el precio del que él hablaba, y si acaso eso tenía algo que ver con el hecho de que él tenga el cabello y los ojos negros, y que nadie además de ella note el cambio que él se hizo. Así que Sebastián, pues ya no podía evadir el tema, y ante la insistencia de la prota, confesó que estaba conectado con el Palacio Imperial, pues luego de las guerras que había entre el Imperio del Norte y el Imperio del Sur, el primer emperador, sabiendo que muchos nobles no lo apoyaban y con el miedo de ser traicionado, creó algo así como un hechizo, donde solo el emperador y su heredero sabían ese secreto. Y solo el emperador se podía sincronizar con el palacio y podía vigilar quién estaba en el castillo, y Sebastián, al ser su turno en el trono y al ser más fuerte que sus antepasados, lograba controlar los recuerdos de todo aquel que alguna vez haya pisado el Palacio Imperial. Pues, como era de esperarse, en la ceremonia de coronación de Sebastián, todos los nobles debieron haber asistido al palacio, así que era el momento perfecto para cambiarle los recuerdos de un Sebastián rubio, de ojos azules y llorón, por uno de cabello oscuro, ojos negros e intimidantes, y por eso nadie recordaba cómo originalmente era el emperador. Y aunque aquel secreto explicaba muchas cosas,
la prota aún sentía que todavía había gato encerrado, como si algo muy poderoso hubiera intervenido después de la muerte del primer emperador, así que con más razón debía investigar más sobre la magia, pero, además, había otro detalle, y es que la prota a último momento fue que se dio cuenta que ella era la única que recordaba cómo Sebastián era realmente, a pesar de haber estado en el palacio. Así que le explica que es porque ella es medio elfo, pues a los hijos de los elfos y de las hadas, generalmente no le hacían efecto ninguna clase de magia proveniente de la familia imperial, y es que, si eso no fuera así, de seguro Sebastián ya le hubiera alterado los recuerdos a la prota y se hubiera colocado como su esposo, y como padre de sus 5 hijos, y probablemente la historia hubiera sido diferente. Así que, la prota le recuerda a Sebastián que él debería preocuparse por esos a los que su magia no le hace efecto, como por ejemplo ella, pues fácilmente la prota pudiera hablar con la gente y delatarlo, y aunque la prota estaba consciente que no sería capaz de delatar a su amigo, solo era una manera inocente de vengarse de él por no haberse comunicado con ella por 14 años. Y aunque la prota tenía un punto válido, Sebastián sabía que su amiga no era capaz de hacer algo en su contra, y mientras le sujeta la mano, exclama que solo ella ha estado siempre junto a él, así que solo la tenía a ella, y aunque el momento fue muy lindo y todo, la prota se suelta y le reprocha de que no estaba nada bien el cambio que se hizo, haciendo que Sebastián se sorprenda ante aquel comentario, pues él todo lo hizo por el amor obsesivo que sentía por la prota. Ya luego de aquel incómodo momento, la prota se da media vuelta e intenta irse, pero en eso Sebastián le pide que se detenga, y le reprocha que aquel cambio que él se hizo fue porque ese era el estilo que a ella le agradaba. Entonces él no entendía el error que había cometido, pero al ver que la prota no le prestaba atención, Sebastián amenaza con ejecutar a la hija del marqués, y si no se acuerdan era la niña arrogante que tenía un lazo más grande que su cabeza. Y como es lo usual en las demás historias, la protagonista si se encuentra en esa posición termina accediendo a hacer lo que pide el villano para salvar aquella vida, pero como esta no es una historia como las demás, la prota se marcha sin importarle la cabeza de la niña arrogante pues no iba a caer en los chantajes de Sebastián. Pero colocando una cara que a cualquiera se le ablanda el corazón, le pregunta a la prota si también ella había odiado su cambio de apariencia, pero ella para no hacerlo más difícil, le cierra la puerta en la cara, dejando a un pobre Sebastián con una cara de niño regañado. Mientras que la prota esperaba en la puerta para tratar de asimilar lo que acababa de ocurrir, ella estaba clara que no es que no le gustaba la forma en la que Sebastián cambió, es solo que es más complicado que eso y necesitará tiempo para organizar sus pensamientos. Y mientras tanto Sebastián al otro lado de la puerta, con lágrimas en los ojos, le suplica a la prota que no lo deje, pues él se podría volver loco sin ella, y con la cara que puso, además de sentirme mal por él, presiento que no vendrá nada bueno. La prota, quien estaba en camino para salir de aquel palacio que solo la llenaba de melancolía, se preguntaba quién había hecho que su amigo de la infancia cambiara tan drásticamente, pues ella lo recordaba tan tierno y sonriente, y a pesar de que la prota cuando estaba pequeña no siempre se mostraba feliz con la presencia de Mini Sebastián, ella en el fondo la apreciaba mucho y le gustaba pasar tiempo con él. Y como un salto al pasado, exactamente a 14 años atrás, la mini prota finalmente había obtenido una clase con un hombre que parecía santa, pero chistosamente con mitad de anteojo puesto, pero aquel hombre era conocido como el Gran Mago. Así que la prota estaba entusiasmada de saber si acaso aquel anciano sabía cruzar dimensiones, o si él tal vez presentía que ella no era de allí y que había reencarnado en aquel mundo, y aunque no podemos descartar ninguna posibilidad, mientras tanto Sebastián estaba allí solo para acompañar y elogiar a la prota sin importarle que ellos tres no eran los únicos en el salón. De repente, el mini Sebastián, muy feliz e ilusionado como de costumbre, asegura que la prota se casará con él, y mientras tanto la prota estaba tipo trágame tierra, pues se suponía que él no podía decir esas cosas delante de los sirvientes de la emperatriz pues eso luego era para problemas. Así que ella con voz baja le recuerda a Sebastián que no debería decir esas cosas, pero al pequeño niño no le importaba gritar su amor a los 4 vientos, sabía que nadie era capaz de decir ni una palabra al respecto, pues de hacerlo, pagarían las consecuencias muy caro. Una vez que comenzó la clase de magia con el profesor con medio anteojo puesto, la prota estaba prestando mucha atención y mientras tanto Sebastián no dejaba de echarle el ojo a su compañera de clases, pero repentinamente la prota habla sobre una tierna y triste historia sobre un amor prohibido entre un ángel y un leñador, y todo para preguntar si acaso había alguna manera de cruzar a otro mundo, tal cual como lo hacía el ángel para encontrarse con su amor. Y aunque era una excelente pregunta,
El profesor le da una luz de esperanza a la prota y le dice que podía haber una manera para hacer eso, y cuando la prota finalmente creía que podía regresar a su mundo original, el abuelo le dice que aún así era casi imposible para los humanos, y no había una manera clara de poder hacerlo. Así que hasta allí quedaron las ilusiones de la prota. Y Sebastián, al ver a su amiga toda desilusionada al no escuchar la respuesta que quería, estuvo con ella para apoyarla, pero en eso, Sebastián, con ganas de ayudar, un poco inseguro, dice que tal vez el diablo lo sabía, haciendo que el profesor lo corrija y le recuerde que no debería nombrarlo pues el diablo solo sabía engañar a los humanos. Luego, una vez caída la noche, la prota, mientras estaba leyendo un libro en su habitación, tenía un compañero de cama con ella, y obviamente era Sebastián, que había hecho todo un berrinche para poder quedarse a dormir, pero además de lo tierno, la prota le pregunta a Sebastián si la emperatriz sabía que él estaba allí durmiendo, así que él en pocas palabras le responde que no había ningún problema de qué preocuparse. Pero inesperadamente, Sebastián le da un beso en la mejilla a la prota y exclama que deseaba casarse con ella muy pronto, y luego termina ocultándose bajo las sábanas para ocultar lo apenado que estaba. Y mientras tanto la prota, que no siempre le agradaba esas cosas que él hacía, no tenía de otra que aguantárselo, y en eso, Sebastián la toma de la mano y le asegura que le dará todo lo que ella quiera, y aunque obviamente no sabía el verdadero deseo de la prota, al menos, ambos niños se tenían el uno al otro. Y bueno, gente que respira al igual que yo, el manga sobre un amor obsesivo terminó. Si desean una segunda parte, debemos llegar a 8000 likes y 300 comentarios, no olviden suscribirse y tomar bastante agua, los quiero mucho, Dios los bendiga.